Esto que veis aquí es uno de mis loggers para motos de carreras. Básicamente se conecta a la instalación eléctrica de la moto y me permite guardar todos los eventos que ocurren en la moto cientos de veces por segundo. Pero hoy no os vengo a hablar de esta electrónica, hoy os vengo a hablar de la caja. Seguramente si os cuento que está impresa en 3D, pues no os sorprende mucho, pero si os digo que está impresa con un filamento de nylon, con un 15% de fibra de carbono, que tiene una resistencia mecánica bestial y que aguanta más de 100 grados antes de empezar a deformarse, seguramente sí te interese. Así que de eso va el vídeo de hoy, de filamentos técnicos. Dentro vídeo. Como ya hemos comentado en otros vídeos, hay muchas tecnologías de impresión 3D, pero la de fusión de hilo, que es la que vamos a ver hoy, es la más común de todas y seguramente la que más familiarizados estáis con ella. Básicamente se coge un rollo de filamento y ese filamento se hace pasar por un fusor que va en la cabeza de un control numérico que va depositando capas y capas hasta formar el elemento que queremos imprimir. Los filamentos más utilizados en el ámbito doméstico suelen ser o el PLA o el PETG. El PLA, pese a tener una gran resistencia mecánica, tiene un gran problema para las aplicaciones de motor sports y es que se deforma con muy baja temperatura. A partir de 50-60 grados empieza a ser ya demasiado maleable. Sí que es cierto que hay algunos tipos de PLA que pueden ser curados después con una operación de postprocesado y que aumentan su resistencia térmica, no es que sea un material que destaque en el uso de motor sports. Aparte, la resistencia a los químicos tampoco es que sea nada buena. El otro material más usado, el PETG, sí que tiene mejor resistencia térmica y sí que es capaz de aguantar temperaturas, pero por ejemplo gasolinas y cosas así pues no le sientan nada bien. Luego entraríamos en el ámbito de los filamentos más técnicos. Dentro de ellos, el más usado en el ámbito doméstico es el nylon y el nylon con alguna combinación. Como os he contado antes, esa caja que os he enseñado estaba impresa en nylon con refuerzo de fibra de carbono. Eso quiere decir que dentro del filamento hay un 15% de fibra de carbono. Os cuento esto porque para imprimir este tipo de filamentos empezamos a necesitar unas impresoras un poco ya más consistentes. Los chicos de Geekbudget me pidieron que eligiera una impresora de tipo industrial para hacer una review de ella con un nivel de entrada que no fuese excesivamente alto y yo he elegido la KidiX Max. Es una impresora que me parece bastante equilibrada y que tiene un precio que ronda unos 1000 euros. No es una impresora puntera porque es de 2020 y ya tiene una versión más moderna pero que se sube de precio. Lógicamente vamos a justificar por qué necesitamos este tipo de impresoras. Con los filamentos técnicos nos suelen pasar dos cosas, que tenemos mala adhesión a la cama, esto suele producir warping, que se llama, que básicamente es que la pieza al enfriarse se comba y se va levantando de la cama. El warping, la manera más fácil de combatirlo es con dos elementos, una cama caliente que alcance altas temperaturas, en este caso la KidiX Max equipa una cama magnética con una pletina de 8 milímetros de aluminio que es capaz de llegar hasta 100 grados de temperatura. El otro gran problema que solemos tener con los filamentos técnicos es la delaminación. Las capas se separan entre sí, entonces la manera más fácil de combatir esto suele ser una cámara a temperatura. Como veis, eso quiere decir que la impresora tiene que ir cerrada completamente y controlar la temperatura que hay en su interior. Además, los filamentos técnicos suelen ser propensos a coger humedad, por lo que es muy típico tener que primero hacer una operación de secado, los metemos al horno, siempre almacenarlos con su bolsa de sílice una vez que los abrimos y luego se suele imprimir con ellos dentro de la propia cámara para que el calor que genera la impresora vaya manteniendo el filamento libre de humedad. Como llevo un par de meses usando esta impresora, creo que puedo daros una opinión sincera sobre ella y sobre las cosas buenas y malas que tiene. Pero primero vamos con las características técnicas. Vamos a empezar con su construcción. Es una construcción robusta, me gusta. Toda la estructura es o bien de aluminio o bien de acero y la parte exterior es de ABS, pero se ve resistente. Buenos acabados, la puerta tiene cierre por imanes y luego lo que más me gusta. La cama solo se mueve en el eje Z, ¿vale? Es decir, hacia arriba y hacia abajo, va guiada por cuatro varillas rectificadas con rodamiento lineal y tiene dos husillos con motor independiente para mover el eje Z. En la cama nos encontramos una pletina en condiciones, como os he comentado, de 8 milímetros para esparcir bien ese calor, es capaz de llegar a 100 grados. Y tenemos una base magnética. En uno de los lados es rugosa, más pensada para filamentos de baja temperatura, en el otro lado es lisa, más pensados para filamentos de alta temperatura y utilizar promotor de adherencia, como este es mi caso. Aquí si veis he impreso una pieza y se nota la forma y el promotor. El fusor se encuentra en la parte superior, obviamente, y se mueve en el eje X e Y. No es una impresora de tipo Core XY, ¿vale?
sigue teniendo un motor en el carro para mover el otro eje. Más cosas importantes. Tenemos dos ventiladores en la parte trasera para el control de la temperatura interior. Podemos decirle a la impresora que queremos una temperatura objetivo o que no controle la temperatura interior y siempre tenga la ventilación activa, lo que queramos. Podemos tanto situar el filamento en el interior como en el exterior, en el reposafilamentos que hay aparte, en la parte trasera. En la parte delantera tenemos el puerto de entrada para el USB y un puerto Ethernet. El puerto Ethernet no utiliza un protocolo estándar, ¿vale? No os penséis que vais a ver algún tipo de panel web en el que podéis subir el fichero, sino que directamente funciona con su slicer, que es KDPrint. Es una versión modificada de Cura, ¿vale? A mí me gusta Cura, yo uso Cura, por lo que no tengo problema en utilizar su versión, y se agradece, la verdad, que simplemente teniendo la impresora conectada a la red local podamos mandarle el fichero desde allí. En el frontal, como veis, contamos con una pantalla de 5 pulgadas para controlar toda la impresora, ninguna queja por este lado. Una cosa que sí me gusta es que la impresora equipa relé de apagado. Esto quiere decir que mientras imprimimos podemos configurar para que la impresora se apague una vez que ha terminado. Y luego tendríamos un área de impresión de 300 por 250 por 300. En la parte del extrusor me gusta mucho porque viene con dos extrusores, un extrusor de baja temperatura y un extrusor de alta temperatura. Viene completo, entero, con los ventiladores, el motor, todo. Yo ahora mismo tengo instalado el extrusor de alta temperatura y este sería el de baja temperatura. Una cosa importante es que en el extrusor de alta temperatura que viene, ya viene equipado con una punta de acero templado. Esto es importante porque los filamentos que contienen fibras de carbono dañan este tipo de nocels. Las puntas estas, que suelen ser de latón, se las come y ese agujero calibrado de 0,4 o 0,6 o lo que estés utilizando acaba siendo muchísimo mayor. Por eso, si vais a imprimir filamentos que tengan fibra de carbono, tenéis que tener un nocel resistente. Ya puede ser con punta de titanio, punta de acero templado, que es lo más barato, punta de rubí. Tan loco como te quieras volver, existe. Como veis, además, lógicamente, es un extrusor de extrusión directa. Esto es fundamental para exprimir, por ejemplo, con filamentos flexibles. Eso quiere decir que directamente el motor está en el carro y mueve el filamento desde aquí. El otro sistema más típico es el sistema Bowden, en el que un tubo guía el filamento, pero el motor que lo obstruye está en la parte exterior de la impresora, donde sea. Eso hace que las retracciones estén menos controladas y en filamentos flexibles pues te causa problemas. Ahora os quiero enseñar, para poneros en contexto de por qué merece la pena una máquina así, los 3 filamentos que yo más utilizo de esta gama técnica y en los que una impresora así destaca. Todos son de la marca Filamentum, están hechos en Europa, concretamente en República Checa, creo, son de gran calidad. Incluyen documentación técnica a todos, no solo de la guía de impresión, que sería lo que te viene con el filamento, sino también de la resistencia mecánica, la resistencia química y todo lo que ofrece el filamento. En España podéis conseguirlos en la web Filamentuprint, que también han colaborado en este vídeo mandándome una bobina de CF15 Carbon, que las gasto como si fueran caramelos ya. Mi preferido, el Filamentum Nylon CF15 Carbon. Es un filamento con un 15% de fibra de carbono y el resto es nylon PA12. Esto hace que tenga una resistencia térmica bestial, 146 grados, si no recuerdo mal, antes de deformarse, o sea, brutal. Podéis imprimir una pieza con este filamento y despreocuparos de meterla en un vanomotor, que no le va a pasar absolutamente nada. Resistencia química bestial, aceite, gasolinas, un filamento todoterreno para piezas motorsport, como digo yo. Como veis, además incluyen una guía con parámetros básicos de impresión, lo más importante, la temperatura, ¿vale? Este es un filamento entre 235 y 260, yo casi siempre imprimo a 245, 250. Promotor de adherencia Magiu PA es el que yo utilizo para poliamidas, ¿vale? Todo lo que sea nylon es de la familia de las poliamidas y te sugieren un brim de 10 milímetros. Esto es una falda que se le llama, que se le pone a la pieza para que se sujete más a la cama. Luego tendríamos el PP2320. Esto es un filamento de polipropileno. No es tan resistente o tan chulo como el CF15 Carbon, pero es un filamento que tiene una resistencia a los químicos bestiales. Hasta la acetona resiste este tío.
En este caso tenemos unas temperaturas de impresión parecidas, pero aquí se suele imprimir con algo de ventilador, yo siempre pongo el 50%. Y el último sería uno también de mis favoritos, este es un filamento flexible, como veis, y es el Flexifil TPE 90A. Aquí tenéis las características de impresión, como os digo, todo lo tenéis en la web suya y aparte con las características técnicas, es impresionante. Estos filamentos yo los utilizo muchísimo, me dan grandísimos resultados y ya os digo que no os vais a arrepentir. Obviamente son filamentos caros, ¿vale? No sé si el kilo de CC15 Carbon está por encima de los 120 euros, algo así, pero vamos, nada que ver con los filamentos tradicionales. Bueno, ahora toca comentar los aspectos negativos. Como os digo, he impreso bastante con esta impresora. He impreso 5 bobinas completas y piezas bastante grandes. Los DAS también los hago con fibra de carbono por el exterior, bueno, pletinas, cualquier tipo de sujeción, cosas así. He hecho muchísimas. Entonces, cosas negativas o cosas que me han pasado de esta impresora. La primera, no tiene detección de que se ha acabado el filamento, vale que es una impresora de 2020, todo lo que tú quieras, pero no me jodas, eso hasta la artillería más básica lo tiene. No sé cómo se les ha podido olvidar poner eso, que me parece indispensable. Tiene procedimiento de cambio de filamento, pero tiene que ser manual, te tienes que dar cuenta tú de que te va a quedar poco para cambiarlo, lo desaprovechas, no sé, un aspecto negativo. A ver, esto al final es como siempre, ponerte a trastear, ver qué controlador lleva, ver si se le puede poner, etcétera. Y otra cosa negativa que tiene es que cuando situamos el rollo de filamento en el interior no trae muy buen guiado y al principio se me atascaba porque algunas veces cuando la pieza ya es suficientemente grande, cuando era una pieza así bastante tocha, como yo normalmente no puedes extruir a mucha velocidad, ¿vale? O sea, no puedes imprimir a más de 40 o 50 milímetros por segundo si quieres que te quede bien este tipo de filamentos. Pero yo lo que sí suelo subir es las velocidades de desplazamiento, para por lo menos cuando estoy imprimiendo soporte que vaya rápido. Pues en una de esas tira demasiado del filamento y te lo saca de la guía, entonces se te acaba enredando. No tiene mucha complicación porque le he impreso ahí una guía para que me lo lleve bien y ya está, pero bueno, una cosa a tener en cuenta si os la compráis. Así que nada, ya sabéis que este tipo de vídeos me echan un cable al canal, espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante el tema. Si tenéis cualquier duda me lo dejáis en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.